Buenas tardes a todos y todas. Antes que nada agradecerles su presencia aquí en esta tarde, en esta charla organizada por la Escuela de Antropología de esta facultad, y en realidad también es una oportunidad importante de conocernos, no solamente a nuestro invitado, sino además de conocerlo, poder charlar y conversar con él sobre un tema muy particular en la antropología contemporánea, que es el tema del trabajo y obviamente el tema del capitalismo. Luis Reigadas nos visita a propósito de un seminario sobre desigualdades en América Latina que ha organizado esa facultad entre el día de ayer y hoy. Y un poco en la estrategia del gorrón le dije a Luis, oye, ya que estás por aquí, por San Marcos, por Lima, pues, y que eres antropólogo, pues de paso te invitamos a una conversación con docentes y estudiantes de antropología, pero en general también de ciencias sociales. Lo que voy a hacer es en realidad hacer una brevísima presentación de Luis y un poco decir dos líneas sobre el tema para luego dejar en realidad el motivo central de esta conversación, que es la exposición de Luis Reigadas. Luis Reigadas es doctor en antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Iztapalapa, en la Ciudad de México. Ha sido además profesor o investigador visitante en varias universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos, y ha venido desarrollando un conjunto de investigaciones y publicaciones relacionados al tema del trabajo, que es lo que principalmente nos hablará de hoy, pero también en los temas diversos y multidimensionales de la desigualdad en México, pero también desde una perspectiva latinoamericana, de lo cual tiene algunas publicaciones que pueden ustedes ver con más detalle en la web, en la internet, ¿no? Luis además ha ganado varios premios de investigación por distintas investigaciones respecto a la desigualdad en general. Una última, me parece, en los últimos años, un premio de Claxo. Y su libro, quizás el más conocido y leído entre nosotros, no el único, es se llama Destejiendo la desigualdad, ¿no? Destejiendo las redes de la desigualdad, la apropiación de la desigualdad, que las redes de la desigualdad, y que ha sido materia de lectura, entiendo, por varios cursos, ¿no? Pero ahora el tema que nos convoca es antropología del trabajo en el capitalismo contemporáneo. Inicialmente le había propuesto yo a Luis otro título, quizás demasiado abierto, pero igualmente interesante, que era por una antropología del capitalismo contemporáneo. Luis al inicio me aceptó, creo que estaba cansado ese día, no se dio cuenta, pero a los 4 días me escribió otro correo y me dijo, oye Pablo, pero ¿qué te parece si mejor le ponemos antropología del trabajo del capitalismo contemporáneo? Y le dije, pues ni modo, ya está. Quería poner un título así como más vendedor, pero luego reflexionando sobre esa suerte del cambio del título me percaté que efectivamente en la antropología ha habido sí experiencias de preocupaciones teóricas e investigación en temas del trabajo, pero quizás no mucho respecto a cómo lo ha tratado la sociología, la economía, la historia, pero también tenemos, digamos, un pequeño corpus de antropólogos usualmente interesados en América Latina que sí le han interesado el tema del capitalismo y el trabajo, de Eric Wolf, Sidney Mintz, William Roseberry, este colega brasileño José Sergio Leite López, que tiene un fabuloso libro, se llama El Vapor del Diablo, los propios trabajos de Ulis, ¿no? En las maquiladoras en México, pero que podemos reconocer, digamos, un derrotero en ese sentido, ¿no? O quizás desde otras tradiciones, desde los llamados estudios culturales, quizás los textos de Paul Willis y Richard Hogarth también han tocado el tema del trabajo desde una aproximación cultural. Luis comentaba el otro día que conversamos que precisamente a él le interesa meterse en temas que no están o muy de moda o muy tocados, así como en su momento te metiste al tema de desigualdad y que ahora se ha convertido que cuando no estaba de moda y que ahora se ha convertido casi en un tema mainstream, casi sexy para las ciencias sociales, ¿no? Pero en todo caso te dejo en una sola palabra para ver si es el capitalismo clásico, si es el nuevo capitalismo, o lo que tú escribías, un capitalismo 2.0, ¿no? Entonces ahí te dejo una sola palabra para la conversación. La dinámica será que Luis nos presente sus ideas y luego generar sobre todo una conversación con ustedes de diálogo y preguntas y comentarios. Bienvenido, Luis. Gracias, Pablo, por la invitación y por la presentación. Siempre prefiero las presentaciones
más coloquiales y simpáticas como la que hace Pablo. En realidad podía haberle puesto, yo quería hacer una cosa todavía más pequeña. Soy antropólogo, me gusta estudiar casos, etnografías, entonces por supuesto que sería incapaz de hacer una antropología del capitalismo o incluso del trabajo en el capitalismo contemporáneo. En realidad me interesa hablar de algunas experiencias, pero a lo mejor le hubiera podido poner un título más sexy, más taquillero si hubiera puesto antropología de Google, de Facebook, de Wikipedia. Entonces, porque el trabajo en el capitalismo contemporáneo son muchas cosas, es muy diverso, pero me interesa en particular hablar de nuevas formas de trabajo relacionadas con el uso de celulares, nuevas tecnologías, internet, conexión en red y todas las posibilidades y dilemas que esto implica. Aquí le llaman celulares a los teléfonos, sí. Porque en algunos países llaman móviles, en México tiene celular. Bueno, ¿qué implicaciones tiene la posibilidad de que nos podamos conectar cientos, miles, millones de personas utilizando el internet? ¿Qué posibilidades implica esto para la organización del trabajo, para los ingresos de las personas, para el desarrollo de las empresas? Entonces, estas cosas que no existían hace unos cuantos años, los smartphones tienen muy poquitos años, las computadoras, bueno, ya algunas décadas, pero que se generalizaran es muy reciente, y que se utilicen en diferentes formas de trabajo y en nuevas formas de negocio es algo reciente. ¿Qué implicaciones tiene esto? Entonces estamos hablando de un universo muy diverso. Creo que es lo primero que habría que decir, porque aquí podemos incluir desde los call centers, en donde se hace trabajo con computadoras y teléfonos, pero es un trabajo muy rutinario, muy pesado, donde los operadores y las operadoras tienen un guión de qué deben preguntar, con qué tono de voz, que si el cliente dice esto, qué debe hacer. Es un tipo de trabajo muy particular, muy poco creativo, todo está bastante rutinizado. O las fábricas, es una foto de una fábrica de Apple en China, que también puede ser un trabajo industrial bastante rutinario, etcétera, etcétera, hasta otro tipo de trabajos muy creativos. Por ejemplo, los trabajadores de Google, que se supone que hacen un trabajo muy innovador en sus instalaciones en California, que parece un campus universitario porque hay restaurantes de diferente tipo y lugares para divertirse, y andan todos con ropa casual y trabajan sin jefe y trabajan en proyectos propios y tratan de ser muy innovadores. Es otro mundo distinto, o en el caso del trabajo en Facebook, pero que también implican, y eso lo vamos a ir viendo, el trabajo de personas que no pertenecen a la empresa. Nuestro trabajo, cuando entramos a Google, le damos información a Google y esa información se procesa y esa información se vuelve mercancía y genera ganancias. Entonces, aquí tenemos también una novedad muy interesante. Normalmente en el capitalismo clásico, en el que analizó Marx, se hablaba de la explotación del trabajo, de los trabajadores, de las trabajadoras en las fábricas de ropa en Manchester, por ejemplo, pero ahora estamos hablando del trabajo del consumidor, del trabajo del cliente del banco que se mete a su cuenta de banco y hace una operación. Ya no hay el trabajo del cajero o la cajera del banco, ya es nuestro trabajo el que está entrando ahí en juego. Entonces, ¿cómo estas tecnologías permiten algo que no era posible antes, que es el trabajo del conjunto de la sociedad en su tiempo libre, en fin de semana, entra a formar parte de las cadenas de valor? O el caso de Uber, Airbnb, de otras empresas que permiten enlazar a consumidores. En el caso de Uber, enlazar a los choferes de automóviles que van a dar un servicio de transporte con el usuario que solicita el auto. Hay Uber aquí en el Perú, perdón, no estoy mal, entonces ya saben de qué les hablo, porque hay países en donde no está tan permitido.
¿Qué implicaciones tiene esto en términos, por ejemplo, de concentración de las ganancias? Antes lo que ganaba un taxista se quedaba en el que hacía un servicio de transporte aquí en Lima, todo ese dinero se quedaba en Lima. Bueno, a lo mejor alguna parte iba a las transnacionales porque compraron ese auto, pero ahora de cada viaje de Uber un porcentaje se va a la empresa Uber que está en Estados Unidos. Entonces eso implica cambios en la circulación del capital también. Pero es tan diverso este mundo que también puede incluir otras cosas que no son empresas. Por ejemplo, todo el mundo del software libre, Ubuntu, Mozilla, todo el software Linux, etcétera, etcétera, que no es producido por una empresa como el software propietario, como Microsoft, sino que este se produce, lo producen hackers, comparten el código de una manera abierta y no es propiedad de nadie y cualquiera lo puede usar y no hay derechos de propiedad. Entonces, este capitalismo o esta forma de trabajo, porque en algunos casos no es capitalismo, el caso del software libre no es capitalismo, es trabajo en la época contemporánea con nuevas tecnologías, pero no es capitalismo, hasta la explotación del trabajo social, o el caso de Wikipedia, que también es muy interesante porque la mayor parte del trabajo de Wikipedia lo hacen voluntarios que deciden escribir la biografía de Paolo Guerrero, o de cualquier famoso, o de Pablo Sandoval, que a lo mejor alguien decide hacer una entrada de Wikipedia, de dónde nació y qué ha escrito y qué hace, y cómo ese trabajo voluntario se vuelve patrimonio de la humanidad, porque queda abierto para toda la humanidad. Entonces, la diversidad de esto es impresionante, porque tenemos desde formas de explotación muy salvaje, como en el caso de los call centers, de un trabajo aburrido y muy controlado, hasta trabajo súper innovador como el que pueden hacer gente que trabaja en empresas como Google u otras similares, más grandes o más pequeñas, hasta la concentración de dinero de parte de la ganancia en una empresa de todo el mundo, de los Ubers de todo el mundo en una sola empresa en Estados Unidos, o la creación de algo común como es el conocimiento que está en Wikipedia y que queda disponible para quien lo quiera sin que nadie se haga millonario. Entonces hay gente que se está haciendo millonario con esto y hay gente que está compartiendo. Entonces esta diversidad ha hecho que se discuta de qué naturaleza es este fenómeno y tiende, como suele suceder en las discusiones sobre lo nuevo, que se forman dos bandos. Los que piensan que esto es maravilloso, que con esto ahora la humanidad puede colaborar, puede compartir el conocimiento, podemos sumar nuestros esfuerzos. Quien ve en esto incluso hasta una forma de comunismo, el comunismo del conocimiento, hackers que con un código abierto producen un software y que está disponible para toda la humanidad, o trabajadores voluntarios que redactan entradas para Wikipedia y está disponible para todos, o que hay trabajo colaborativo, hasta quien ve en esto un engendro del infierno, donde ahora todos nos controlan porque dejamos huella de todos nuestros movimientos con lo que hacemos en internet, y donde se apropian las empresas de nuestro trabajo gratuito, y etcétera, etcétera. Entonces tienden a darse debates sobre esto, pero debates muy polarizados a partir de dicotomías. Entonces, en esto, desde una perspectiva así dicotómica de blanco y negro, bueno o malo, se plantean preguntas de si estamos frente a una economía del don, como el Kula, como el potlatch que estudiamos los antropólogos, o si estamos ante una nueva forma de capitalismo, en este caso capitalismo de explotación del conocimiento, por eso capitalismo cognitivo. Porque aunque no lo crean, se ha recurrido mucho a los clásicos de la antropología para tratar de explicar estos fenómenos. Por ejemplo, he leído gente que dice, en Google, la forma en que se relaciona Google con sus trabajadores es una economía del don, en donde Google le da a sus ingenieros tiempo libre,
15%, 20%, libre para que ellos trabajen en sus proyectos, en lo que quieran, no supervisado por Google, sino que ellos hagan lo que quieran. Y a cambio de eso, los ingenieros le dan su creatividad, su trabajo, colaboran con mucho entusiasmo. Entonces dice, esto es como la economía del don, como esa que estudió Marcel Mauss, de los regalos, como si fueran regalos. O algunos hablan de un potlatch. Unos estudiosos, en un texto muy bueno de una etnografía de Wikipedia de unos españoles, dicen que Wikipedia es como un potlatch, que es una economía del prestigio. Dicen, no es trabajo gratuito, porque muchos presentan a Wikipedia como altruismo, gente altruista que le da a la sociedad su conocimiento. Y ellos dicen, no todo es altruismo ahí hay una economía del prestigio. Si eres un wikipedista activo, si redactas varias entradas, y redactas entradas que son importantes, eso te da prestigio en la comunidad de wikipedistas. Incluso te dan una serie de medallas y diplomas simbólicos, electrónicos, muy simpáticos, con esas palabras y esos nombres que suelen utilizar los que son fanáticos de las computadoras. Entonces dicen, no lo están haciendo por altruismo, sino por adquirir prestigio, como en el potlatch, que los jefes de Kwakiut regalaban cosas o destruían cosas para demostrar que eran generosos, que eran ricos, y así obtenían prestigio. Es una conversión de capital, de objetos materiales en prestigio. Así también los redactores de Wikipedia están transformando su conocimiento, su trabajo en prestigio. Entonces es una explicación interesante de cómo funciona Wikipedia. Bueno, entonces los defensores de estas nuevas tecnologías, o los optimistas que ven que todo está muy bien, tienden a presentarlo como una economía del don. Hay un futurólogo muy famoso que habla del ocaso del capitalismo, que con estas nuevas tecnologías el capitalismo va a desaparecer, sin necesidad de que nadie lo derrumbe, sin necesidad de una revolución socialista. Se va a desaparecer porque va a salir más barato colaborar, producir en colaboración que producir a la manera mercantil. Entonces ponen el ejemplo de cómo Wikipedia superó a la Enciclopedia Británica con un modelo no capitalista, no propietario, o cómo Linux fue tan bueno o mejor que Microsoft sin capitalismo, produciendo de una manera cooperativa. Entonces, por un lado está esa visión optimista, pero por otro lado otros dicen, no, esto, ¿cuál economía del don? ¿Cuál colaboración? Esto es una nueva forma de explotación. Ahora lo que se está haciendo es explotar el trabajo intelectual, el trabajo del conocimiento, convertir ese conocimiento en mercancía, y estamos con el mismo capitalismo de siempre, solo que ahora explotando el trabajo cognitivo. Y este tipo de dicotomías se presentan de varias maneras. Otros dicen que se están creando bienes comunes. Los bienes comunes, si recuerdan, son los que no son propiedad privada, que son de la comunidad, como las comunidades que tienen los bosques en común, o un lago que es propiedad común, los que estudió Elinor Ostrom. Generalmente se hablaba de bienes comunes en términos de pastizales, lagos, bosques, ese tipo de cosas, pero hay quien dice que ahora lo que hay o debería de haber son bienes comunes cognitivos, estos productos del conocimiento social que deberían estar a disposición de todos, que no deberían volverse mercancías. Entonces muchos dicen esto, que por medio de las nuevas tecnologías estamos creando bienes comunes para todos. Pero otros dicen, no, ¿cuáles bienes comunes? Lo que está pasando es que algunas empresas se están apropiando del conocimiento social. Lo que todos sabemos va quedando en la red y algunos lo van monopolizando, le van poniendo candados para que otros no lo utilicen y lo venden. Así como las empresas transnacionales luego se roban la información genética de algunas semillas que antes cultivaba alguna comunidad indígena y la patentan, y ahora ya solo ellos
poseen esa información genética, pues igual se están apropiando del conocimiento colectivo. Incluso recurren al concepto de intelecto general, que es un concepto que planteó Marx en una de sus obras, en los Grundrisse. Hablaba del intelecto general y que el capitalismo se iba a aprovechar de ese intelecto. No lo desarrolló mucho, pero algunos autores han recuperado este concepto para decir que lo que están haciendo algunas empresas es apropiarse del conocimiento que producimos todos. Y entonces, con estas técnicas de crowdsourcing que usan algunas empresas, que de repente dicen, ¿qué les parecería un celular que hiciera esto? Y la gente agarra y dice, ay, sí, está muy bien esa idea, o no, ay, está muy mal. Entonces la gente gratuitamente da sus opiniones, la empresa las analiza, ya ve que le conviene y diseña el celular de manera que funcione mejor y que le dé más ganancias. Entonces, más que un bien común, puede haber una apropiación del conocimiento que hemos producido todos. Entonces, algunos hablan de una economía colaborativa, en donde, por ejemplo, cuando surgió Uber y Airbnb es de que uno alquila una recámara de su casa para que alguien que viaja a la ciudad, en lugar de irse a un hotel, se quede ahí y sale más barato que un hotel, la mitad o menos, etc. Y entonces la gente se conecta al programa, a la plataforma y busca, quiero quedarme en Aguascalientes para ir a Machu Picchu, pero entonces en lugar de ir al hotel me quedo en casa de don José y me sale más barato. Entonces se habla de una colaboración, etcétera, etcétera. Entonces los optimistas dicen, gracias a las nuevas tecnologías, podemos cooperar entre gente que está en diferentes partes del mundo. Y eso reduce costos y eso sale más barato que el modelo de los hoteles o el caso de Uber, etcétera, etcétera. Entonces algunos ven que estamos entrando a una fase de colaboración, pero por el contrario otros dicen que no es una colaboración, sino nuevas formas de explotación o de rentismo, porque el dueño de la plataforma se queda con un porcentaje de las operaciones de rentar los cuartos en Airbnb o del servicio del Uber. Entonces, que no sería para nada una economía colaborativa, sino una nueva forma de apropiación de la riqueza. También se discute mucho si con las nuevas tecnologías estamos pasando del viejo trabajo enajenado o alienado del capitalismo, donde el obrero no era dueño de su producto y hacía un trabajo aburrido, rutinario, poco interesante, que era ajeno a él, no solo porque no era el propietario del producto, sino porque él no dirigía el proceso, sino la empresa le decía qué tenía que hacer y era un trabajo enajenante, extraño. Entonces dice que ahora en algunas empresas hay un trabajo muy creativo, porque en lugar de que el jefe diga vas a hacer esto, te deja en libertad para que tú lo hagas de la manera en que tú creas, con toda libertad, y que utilices tu imaginación y que utilices tu creatividad. Entonces habla de que está apareciendo una clase creativa. Este autor, Richard Florida, escribió un libro sobre la clase creativa, que habla de este tipo de trabajadores del conocimiento que no se adaptan a una rutina jerárquica, aburrida de trabajo, sino que les gusta el trabajo en equipo, el trabajo creativo, que se reúnen en cafeterías o en los espacios de coworking, esos lugares donde uno puede rentar un espacio para trabajar y llegan otros y se comparte, etcétera, etcétera. Entonces se habla de que hay un trabajo mucho más creativo, pero otros dicen que no, que lo que estamos es ante un trabajo más alienado, porque ahora por medio de las computadoras pueden controlar mejor lo que hacemos. En el caso de los trabajadores de los call centers, por ejemplo, pues queda registro grabado de todo lo que dice el operador del call center. Entonces, si dice una palabra equivocada, ahí queda registrada y hay gente que supervisa eso. Si usa un tono de voz no adecuado, ahí queda. Todo lo que uno hace en su computadora puede quedar registrado. Entonces, en lugar de decir que las nuevas tecnologías están dando lugar a un trabajo creativo no alienado, pueden dar lugar a un trabajo mucho más controlado
menos autónomo. Se habla ahora de que hay trabajadores muy autónomos que trabajan desde su casa, que no tienen jefe, o como los profesores universitarios, trabajamos, investigamos lo que queremos, publicamos lo que queremos. Entonces, claro, hay que pasar por la revisión de pares en las revistas, pero uno escoge el tema. A mí nadie me dijo que tenía que dar una conferencia sobre esto, yo lo escogí. Entonces, un trabajo autónomo. Entonces se dice que esa autonomía que los profesores hemos tenido desde hace mucho, los investigadores, que ahora lo están teniendo trabajadores de empresas, en donde ellos son sus propios jefes, ellos pueden, en algunas, pueden poner sus horarios, trabajar desde casa. Entonces se dice que estamos ante una etapa donde el trabajador puede ser más autónomo, pero otros dicen que no, que en realidad con las nuevas tecnologías ahora trabajamos sábados, domingos, en vacaciones, a cualquier hora. Estamos conectados al celular, al WhatsApp. El jefe nos puede mandar un WhatsApp un domingo a las 9 de la noche y mira, ¿por qué no vas pensando eso? Entonces, ¿cómo no nos despegamos del trabajo? Y empieza una colonización de los mundos de vida, porque el trabajo ahora se va a la casa. El viejo obrero fabril sí trabajaba muchas horas, un trabajo muy pesado, pero luego se iba a la casa y se olvidaba del trabajo. Pero ahora nos llevamos el trabajo al domicilio, empiezan a borrarse las fronteras entre el mundo de vida y el mundo del trabajo. Entonces algunos ven en esto algo positivo, que estamos reconciliando la vida y el trabajo, y otros los ven como que más bien nuestra vida está siendo colonizada por el trabajo y que ya trabajamos 24 horas al día, los 365 días del año, ¿no? Hasta los profesores, porque ahora podemos leer las tesis aunque estemos en otra ciudad, ahora podemos, un alumno puede preguntar algo al profesor aunque sea en vacaciones. Entonces empieza a verse colonizada la vida por el trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo salir de esta perspectiva dicotómica que todo lo ve negro o blanco, positivo o negativo? ¿Cómo la antropología podría ayudar a analizar esto? Normalmente, la mirada antropológica nos permite salirnos de estas dicotomías y ver los diferentes tonos de gris, ver los matices. La etnografía nos permite ver que una empresa es diferente a otra, que hay diversidad, que no todo es igual, que cada cultura tiene sus particularidades, que cada pueblo tiene maneras de hacer las cosas distintas. También nos permite ver el punto de vista del sujeto, porque no se trata de ver las tecnologías desde afuera, sino qué piensan los trabajadores, las trabajadoras, cómo lo viven ellos. La antropología podría ayudar a salirnos de estas dicotomías que son como cárceles conceptuales, de que tiene que ser blanco o negro, bueno o malo, y más bien tratar de recuperar las evaluaciones de los trabajadores, cuál es su experiencia, si ese trabajo los está alienando más o los está emancipando, si están más controlados o menos controlados. También nos permitiría ver la elasticidad. Polanyi nos decía, es que el mercado no es igual en todos lados, depende del contexto social. En algunos lados los mercados son de una forma, en otros son de otra. El dinero no es igual en todos lados. Entonces, esa diversidad, esa elasticidad, la antropología normalmente busca eso y busca ver procesos, porque las cosas cambian. Mencionaba Pablo Sandoval el trabajo de Sidney Min sobre el azúcar, cómo analiza cómo fue cambiando toda la producción de azúcar a lo largo del tiempo, las plantaciones, la esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces nos permite meter la historia, el proceso, y no quedarnos con esquemas que son muy propios de otras disciplinas, que hacen un esquema teórico de cómo es la realidad. Nosotros se supone que vamos con la gente a ver esas diferencias. Vemos también la parte cultural, qué significado tiene para la gente, qué interpretaciones hace, cómo la conciben. Y también la antropología introduce en sus investigaciones una dimensión utópica. ¿Por qué? Porque como estudiamos a los otros,
Al estudiar la alteridad, un poco lo que estamos haciendo es decir, no todo es como en nuestra sociedad, hay otros que hacen las cosas distintas, hay otros que ven el mundo de manera distinta. Y eso tiene una dimensión utópica, está diciendo otro mundo es posible y no solo el mundo que conocemos. Entonces también la antropología puede aportar eso. Sin embargo, a partir de esto, de lo que dice esta lámina, pensaríamos que la antropología siempre va a tener esto, siempre va a ver las cosas con matices, siempre va a ver las perspectivas de los diferentes sujetos, va a ver la diversidad, etcétera, etcétera. Pero hay una gran paradoja. Resulta que esto sí lo aplicamos cuando estudiamos las culturas indígenas, el mundo andino, el mundo amazónico, el mundo maya, el mundo mesoamericano, etcétera, etcétera. Pero a la hora de estudiar el capitalismo, no lo hacemos. Entonces esto es muy inquietante, porque la antropología ha enriquecido nuestra mirada del mundo, la ha diversificado, pero no la hemos aplicado, esa mirada antropológica abierta a la diversidad, no la hemos aplicado al análisis de la economía moderna. La usamos para estudiar a los otros, pero cuando estudiamos los fenómenos contemporáneos, ahí hay un solo capitalismo que es igual en todos lados, que no varía, que no es diverso, que no es elástico, que no permite ninguna dimensión utópica, ¿no? Es el capitalismo y siempre funciona igual en todos lados. Entonces, vean qué curioso, somos una disciplina abierta a la diversidad, pero al momento de analizar nuestra propia sociedad, caemos en un estereotipo. Caemos en lo que se podría llamar el occidentalismo. Si recuerdan, Edward Said construyó ese concepto maravilloso del orientalismo para referirse a la mirada que tenía Occidente sobre Oriente, en particular sobre Medio Oriente, pero en general sobre Oriente, y cómo, entonces el orientalismo, dice Said, es una mirada estereotipada del otro oriental, al que se le dan una serie de características, que si es romántico, que si es esto, que si es lo otro, en oposición al occidente moderno. Y dice Said, pues no, es que Oriente no existe Oriente como tal, existen muchos Orientes, depende de qué país estemos hablando, de qué cultura, de qué región, en qué siglo, en qué momento, no existe un único Oriente. Eso fue un invento de Occidente para caricaturizar al otro y al mismo tiempo para reforzar su diferencia de un Occidente distinto a ello. Entonces, gracias a Said, tratamos de no cometer el error del orientalismo, que al mismo tiempo folcloriza al otro y lo congela en la tradición, y tratamos de comprender su diversidad y no quedarnos con estereotipos. Pero a la hora de ver a Occidente, caemos en un estereotipo, estereotipamos a Occidente. Si leemos la mayoría de los textos de los antropólogos, hay muchas excepciones, por supuesto, cuando se habla de Occidente, se habla de un solo Occidente, como si todo fuera igual. Y entonces se habla, la lucha de Occidente contra las culturas indígenas. Las culturas indígenas son diversas, variadas, no las estereotipamos, pero Occidente sí, es uno solo, igualito, con los mismos valores, la misma lógica. Entonces, lo que criticaba Said a los estudiosos de Oriente, de caer en el orientalismo, nos lo podríamos aplicar como autocrítica a nosotros. Occidente, que abarca muchos países y muchos siglos, lo estereotipamos en una sola lógica, una sola concepción del mundo. Y lo mismo al capitalismo, lo vemos como un sistema que es igualito en todos lados. En Rusia, en China, en Estados Unidos, en Japón, como si no hubiera variaciones culturales, contextuales. Tenemos como un esquema de cómo creemos que es el capitalismo, y así lo aplicamos todo. En la conferencia de hoy en la mañana de Robert Boyer, muy atinadamente decía,
es que hay que ver las diferencias en cada país. No es igual el capitalismo en todos lados. Hay capitalismos más igualitarios y otros mucho más desiguales. Y nos presentaba la comparación de los países de habla inglesa, que en los últimos 25 años se ha aumentado exageradamente la desigualdad, y otros países como Japón o algunos países de Europa continental, en donde ha aumentado la desigualdad, pero poquito. ¿Por qué? Porque hay instituciones diferentes, historias diferentes, actores diferentes. A ese nivel macroeconómico son diferentes los capitalismos. La escuela de Boyer, la escuela de regulación, precisamente ha aportado eso. Cómo el capitalismo es diferente en diferentes contextos históricos. Entonces, si tratamos de aplicar esto a este trabajo en el capitalismo contemporáneo, lo que tendríamos que hacer, perdón, aquí me fui. Tendríamos que entender que los capitalismos, que no hay un capitalismo, sino que son muchos capitalismos, que es diverso, puede tener cosas que son comunes, hay características comunes a todos los capitalismos. Sí, la existencia de capital, de riqueza acumulada, que genera una relación de poder con respecto al trabajo y genera una ganancia aparte. Eso sí puede ser común a todos los capitalismos, pero en cada lugar y en cada momento presenta variaciones. ¿Por qué varía el capitalismo? ¿Por qué tendría que variar? En primer lugar, porque nunca se presenta en estado puro. Siempre se combina con otros modos de producción. Con el modo de producción doméstico, que es el que opera en nuestras casas, o no sé si ustedes le pagan un sueldo a su esposa y tienen un contrato como un capital, o al revés, ustedes esposas tienen como empleado a salario. No, es otro modo de producción. No se compra la fuerza de trabajo ahí. No quiero decir que sea maravilloso lo que pasa en nuestras casas. A veces puede ser peor que el capitalismo, como dicen algunas feministas. A veces en el modo de producción doméstico puede haber formas de esclavismo incluso, cosas que son peores al capitalismo, pero también puede haber relaciones más o menos igualitarias. Entonces es otro modo de producción. Y al mismo tiempo, afuera de las casas, vemos, hay modo de producción mercantil simple, formas comunitarias de producción, formas feudales, semifeudales, hay montones de cosas. Entonces, el capitalismo no tiene por qué ser siempre, igual se mezcla con otras formas de producción. Entonces, Wikipedia, decíamos, no es producción capitalista, o el software libre no es producción capitalista, entonces se mezcla con otras formas de producción. Segundo, porque las transformaciones tecnológicas crean constantemente cambio, crean nuevas oportunidades, hacen que algunas empresas decaigan, como Kodak, que antes era una empresa archimillonaria porque era la que fabricaba las cámaras y los rollos fotográficos, pero con la fotografía digital es desplazada y otras empresas pueden subir, porque cada nueva tecnología puede provocar cambios en el proceso de trabajo, no automáticamente, pero crea nuevas posibilidades. Y también por un concepto clave de la antropología económica, el concepto de incrustación, que ya mencionaba de Polanyi. Polanyi nos enseñó, y nos lo habían enseñado sin ponerles ese nombre a otros antropólogos, que la economía cambia conforme cambia la cultura y el contexto social. Que en otro contexto las cosas adquieren otro significado. Entonces, no es lo mismo cómo funciona Facebook en China, en un contexto social de cierto tipo de autoritarismo estatal que pone ciertos límites a cómo opera Facebook, a cómo opera en el Perú o en Estados Unidos. El contexto social influye en la manera en que funciona el capitalismo, las instituciones, los modos de regulación, que es en lo que es experto Boyer, que habló hoy en la mañana aquí en la universidad, cómo existen diferentes modos de regulación del salario, del trabajo, de la ganancia en Europa o en Estados Unidos o en Japón o en el norte de Europa, en Alemania, que en España,
o que en África, o que en América Latina. Entonces, todo ese contexto hace que funcione diferente. También porque el capitalismo es un sistema contradictorio que pasa por procesos de crisis y recuperación. Entonces, en el capitalismo hay tendencias y contratendencias. Porque a veces lo vemos como que tiene una sola tendencia. Cada vez va a haber mayor desigualdad. Pues no es cierto. Lo que demostró Piketty es que en un periodo aumentó la desigualdad y en otro disminuyó. Hay tendencias en sentido opuesto. Hay cosas que hacen que aumente la igualdad y cosas que hacen que se reduzca. Hay cosas que hacen que el trabajo se vuelva más colaborativo o que se vuelva más jerárquico. Hay cosas que hacen que aumenten las ganancias y cosas que hacen que disminuyan. Hay fuerzas que empujan para que la jornada de trabajo se prolongue, o otras para que la jornada disminuya, para que aumente la explotación o disminuya. Y esas contradicciones tienen mucho que ver con la agencia de los sujetos, con los trabajadores y los no trabajadores, que no son robots, no son autómatas, sino que pueden oponerse a ciertas maneras de trabajar, a ciertas maneras de organizar la cosa. Entonces tendríamos que poder analizar el capitalismo no como un sistema automático que avanza solo en una dirección, sino como un sistema contradictorio en el que hay millones de sujetos y por lo tanto puede tener diferentes derroteros en función de lo que hace la gente, en función de las contradicciones, de las luchas, de las relaciones de poder. Entonces, creo que si fuéramos fieles a lo mejor de la disciplina, a lo mejor de la antropología, podríamos hacer un análisis de los capitalismos mucho más rico que el que hemos hecho hasta ahora. Hacerlo del capitalismo contemporáneo, bueno, es un reto. Aquí es una propuesta de por dónde podríamos empezar. Me voy a ir directo a esto. Una forma en que podríamos hacerlo es analizar cómo son las interacciones mediadas por dispositivos digitales. O sea, empezar por lo más sencillito, la interacción entre dos o más sujetos mediada por dispositivos digitales, y podríamos encontrar ahí diferentes tipos de interacción. Unos nos decían que era explotación, otros nos decían que hay dones, pero ¿qué tal si hay las dos cosas? Según el tipo de interacción. ¿Qué tal si hay contiendas por el prestigio, como el que hablábamos del podcast? Entonces, en un análisis más o menos rápido que traté de hacer de esto, que apareció en un artículo que está en la revista de Zacatos, que está digital, lo pueden bajar, que se llama Dones y Falsos Dones, Dones, Falsos Dones y Capitalismo Cognitivo, algo así. Hablo de 10 tipos de interacciones. Lo voy a poner ahorita en un esquema y luego regreso a esto. No sé si se alcanza a leer. Ahí está, en cada cuadrito azul es uno de los 10 tipos de interacciones. Algunas son dones, otros falsos dones, otros son rentismo, otros son expropiaciones, etcétera, etcétera. Ahorita los explico uno por uno y luego vuelvo a este esquema. Porque el problema es que con esa idea de tratar de capturar toda esta complejidad en una sola cosa, nos perdemos la diversidad. Entonces, esto es un llamado a entender la diversidad, a entender que en este mundo digital, o en este trabajo en el ambiente digital, no hay una sola cosa, sino que hay muchas. Voy a tratar de mostrar eso. Un primer tipo de interacción que sí hay sería el de los dones, el de los regalos no interesados, que siempre, bueno, Mary Douglas dice que no hay don gratuito, ¿no? Que siempre hay algo de interés en la reciprocidad, pero bueno, pero ese tipo de dones, ¿en qué tipo de interacciones sí podemos encontrar que hay reciprocidad? Por ejemplo, cuando alguien sube una información a Facebook y la comparte con el resto del mundo o con sus amigos.
y que no necesariamente es para buscar prestigio ni ganancia, sino simplemente por compartir. Cuando el padre sube las fotos de sus hijos para que lo vean la abuela, ahí podríamos decir que hay un intercambio de dones y luego la abuela le regresa otras fotos. Puede haber que sea una contienda por el prestigio, que eso puede ser, pero hay dones tipo Kula. Circulamos información, compartimos cosas. Entonces, sí existe en este nuevo mundo dones. Los dones no existían solo en las Islas Trobriand, o en África, o en el mundo andino, o maya. También pueden existir en nuestra sociedad. Y existen de hecho miles y millones de interacciones mediadas por dispositivos digitales en que nos compartimos cosas, nos regalamos cosas. Hay ocasiones, me voy a saltar a la tercera y luego vuelvo a esta, hay ocasiones en que no es necesariamente un don gratuito de compartir, sino que sí tiene interés por obtener prestigio, por obtener influencia. Ya no es el Kula para crear lazos, sino es el potlatch para ganar prestigio. Cuando alguien sube, estoy cenando en Astrid y Gastón, y pone una foto ahí del ceviche de 100 soles, no está compartiendo su felicidad necesariamente, está presumiendo que fue ahí. Entonces, tiene algo de don, comparte la información, comparte su alegría, porque puede haber algo de eso, pero está mezclado con una contienda por el prestigio, por una búsqueda de prestigio. Entonces también de eso hay mucho de lo que se sube a Facebook, de lo que se sube a Instagram. A veces puede haber ahí dones. Subo mis fotografías y alguien me comenta, oye, aquí está muy bonita tu foto, o quizá aquí te equivocaste en el enfoque, te sugiero que la siguiente vez que tomes una foto de este tipo uses este filtro o hagas esta cosa. Entonces puede haber compartir cosas, pero también muchas veces puede haber esta búsqueda de prestigio. Estoy empezando por las más inocuas, ¿no?, de las interacciones, luego vamos a ir viendo otras que no son tan inocuas. También puede ser que en la red haya la creación de bienes comunes. Me parece que Wikipedia o el software libre, no sé si se alcanza a leer, pero si no luego les dejo la presentación y ahí ya lo pueden leer con calma, porque supongo que esta letrita no se lee. Bueno, porque aquí viene el tipo de interacción, vienen las características y vienen algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, en esta segunda que dice creación de bienes comunes del conocimiento, es como el caso de Wikipedia, ahí se está creando un bien común para la comunidad. Quizá las motivaciones de algunos sea regalar dones, las de otros puede ser buscar el prestigio, pero se está creando algo que sí es de beneficio común y del que nos beneficiamos todo el tiempo. Para hacerle el trabajo al maestro Pablo y hacerlo rápido, lo bajamos de Wikipedia, ¿no? Entonces es un patrimonio común, el Rincón del Vago, por ejemplo. ¿Aquí ven el Rincón del Vago? Ese tipo de cosas. No quiero dar ideas. No, es broma, pero efectivamente podemos crear espacios de comunidad en donde compartimos información, compartimos recursos, ponemos las máquinas a generar recursos, porque una buena parte de las entradas de Wikipedia no las redacta nadie, las redactan robots o bots, ¿no? Es decir, computadoras que están conectadas a bases de datos y están actualizando las entradas. Entonces, por ejemplo, la entrada de demografía del Perú dice, Perú tiene, ¿cuántos millones de habitantes tiene el Perú? 30. Pero cuando salga el siguiente censo y diga que son 33, ninguna persona va a tener que modificar solita el robot, la máquina conectada al censo va a actualizar los datos y está actualizando o traducen cosas. Entonces se pone a colaborar a personas y a máquinas para generar algo que es para todos. Aquí no estoy juzgando la calidad
de Wikipedia, algunas cosas tienen muy mala calidad, no estoy juzgando necesariamente las intenciones de quienes lo inventaron o de quién, pero efectivamente no es una mercancía, no se compra, nadie nos cobra por eso, es un bien común. Entonces también puede existir eso. Bueno, entonces estas tres primeras, si vemos, no tienen fines de lucro. Pero luego puede haber otro tipo de interacciones que sí tienen fines de lucro. Por ejemplo, el comercio electrónico. El comercio electrónico pues es comercio, es comprar y vender. Ahí sí tiene fines de lucro, pero no necesariamente es un abuso. O sea, cuando yo voy y compro acá afuera en el puesto que hay aquí junto una leche asada, ni la señora se está abusando de mí ni yo de ella. Ella me vende la leche asada, yo le pago, es un comercio, nada más. Entonces puede haber comercio electrónico, por ejemplo el Mercado Libre, gente que vende cosas, otros le compran. Claro, cuando es un gigante comercial o una gran empresa el que vende, ya es comercio electrónico igual, pero con ciertas ventajas para los grandes actores. Pero no podemos hablar ahí de un abuso, de un robo, necesariamente, es comercio. Entonces, las redes también sirven para comerciar. Y luego hay otro tipo de intercambio que yo le llamo falsos dones. Y que Lins Ribeiro, este antropólogo brasileño, le llama economía de la carnada, como la carnada que se le pone al anzuelo para pescar, se le da un engaño al pez, se le pone una lombriz o un pedazo de un insecto, para que muerda el anzuelo y quede atrapado. Nos dan cosas para atraparnos, parecen dones, parecen regalos. ¿Cuánto pagaron por poder usar Google? Nada. ¿Cuánto pagaron por entrar a Facebook? ¿Les cobraron? Entonces, aparentemente es un regalo. Hacer la plataforma de Facebook y mantenerla cuesta mucho dinero. Trabaja mucha gente en eso. Y gente con muchos conocimientos técnicos y hacen estudios de cómo funciona mejor. Para entrar a Tinder no les cobraron, a menos que estén en el programa, que sí pagan más. Entonces, aparentemente nos están regalando algo. Pero ¿por qué no es un don si sí nos lo regalaron? Porque a cambio de eso estamos dando algo, probablemente sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que damos? Estamos dando nuestra atención y nuestra información. Gracias a que alguien buscó Machu Picchu, ahora le van a aparecer en su pantalla una serie de ofertas de hoteles de Machu Picchu y guías en Machu Picchu y no sé qué en Machu Picchu. Entonces la información que damos se convierte en algo útil para otros y Google se lo vende. Entonces uno puede decir, a ver, ¿qué tanto puede valer que yo haya hecho la búsqueda de tal palabra? Así solito, mi búsqueda no vale nada o valdría unos centavos. Pero si millones de personas buscan cosas y yo tengo un algoritmo que procesa esa información y la convierte en información más útil, sí ya le sirve a una empresa para saber que los jóvenes de Lima de 25 a 30 años están buscando mucho tal tipo de música o tal tipo de información. Eso es una oportunidad de negocios para otros. Entonces, por un lado nuestra información, pero por otro lado también esto le ayuda a Google a mejorar su algoritmo. Antes había otros buscadores. ¿Cómo fue que Google se convirtió en el dominante, en el que funcionaba mejor? Fue porque algunos ingenieros de Google fueran muy inteligentes y dijeran, vamos a poner en las páginas de hasta arriba las páginas que digan esto, porque estas son las mejores. No, fue porque en su algoritmo lo que introdujeron fue que aquello que a la gente le hacía más clic,
eso iba subiendo en la lista. Entonces es nuestra inteligencia, nuestra búsqueda, la que nos presenta los resultados. Entonces no es que Google sea muy inteligente, el algoritmo, sino que usa la inteligencia de millones de personas y la concentra, y entonces ya se sabe que cuando la gente está buscando tal cosa, que cuando la gente escribe París, se refiere a la ciudad de París y no a Paris Hilton, pero que se escribe París H, sí se busca a Paris Hilton. Entonces, esa información que le hemos dado hace que el algoritmo de Google funcione mejor. Entonces hay muchas maneras en las que el aparente regalo en realidad se convierte en una interacción asimétrica, donde lo que nosotros recibimos, que no es poca cosa, ¿cuánto costaría suscribirse a un servicio así si nos tuviéramos que pagar todos los costos de hacerlo? Sería bastante caro. Pero lo que nosotros damos vale mucho más, y por eso se han vuelto ultramillonarios los dueños de estas empresas. Puede ocurrir que algo empiece como un bien común y luego se vuelva un falso don. Por ejemplo, hay sitios que empezaron como un lugar en donde la gente compartía fotos, y compartían y nadie sacaba ganancia de eso, pero como luego funcionó muy bien, lo compra una empresa y ya saca ganancia de esto. O como empezó con Waze, el que se usa para el tráfico. Al principio no había ganancias en eso, nadie cobraba nada. Era una herramienta muy útil en el que cada quien dábamos información, porque Waze funciona muy bien gracias a que en tiempo real nuestro teléfono celular envía a una central información de a qué velocidad vamos, dónde estamos, cuántos kilómetros por hora, y ellos convierten esa información en un cálculo de cuál es la mejor ruta que debe seguir los demás. Entonces, si es muy bueno Waze, no es porque tenga mucha gente mirando el tráfico diciendo convendría, pues no, sino porque está usando miles de teléfonos que nosotros cargamos la batería, nosotros compramos el teléfono, nosotros pagamos el plan de datos que tenemos, y toda esa información la reúnen. Entonces al principio era un bien común para vivir con menos tráfico, pero luego se dieron cuenta que eso valía y lo venden a una empresa, lo compra Google, me parece que compró Waze, y ya ahí tiene propaganda y otras cosas. Entonces se pueden convertir los dones o los bienes comunes en grandes negocios. Me voy a ir un poquito más rápido para ver otras 5 formas de interacción. La siguiente es la de la explotación del trabajo cognitivo. Ya sea que las empresas estén explotando a sus propios trabajadores, porque uno dice, sí, trabajar en Google es maravilloso, te pagan miles de dólares y no tienes jefe y es divertido y te da prestigio. Sí, pero la ganancia que tú le generas a Google es impresionante. En ese 15 o 20% de tiempo libre, pues muchos ingenieros de Google hacen cosas que no les sirven a Google, pero los tienen contentos para las cosas que sí les sirven, y a veces alguno de esos inventa algo que sí le sirve a Google, y luego dice, pues ¿qué tal si hacemos Google Maps? ¿O qué tal si hacemos esta otra cosa? Eso funciona y le genera millones de dólares. Al que lo inventó le tocan varios millones, pero a Google le tocan más. Entonces puede ser la explotación de sus propios trabajadores, o puede ser la explotación del resto de la sociedad que gratuitamente da información, sube fotos, sube información, etcétera, etcétera. Y luego puede haber algo que es todavía más arcaico que la explotación, que es el rentismo. Porque una cosa es que yo creo una empresa, me ponga a producir algo, y a partir de esa producción yo exploto a los trabajadores o a la sociedad y gano algo. Y otra cosa es que yo sea dueño de la tierra y no haga nada, no mueva un dedo, no arriesgue capital y simplemente se la rente a alguien para que me pague una renta. Ese es un tipo de ganancia mucho menos pues más arcaica, la del terrateniente. ¿Cómo sería eso del rentismo?
Porque en una empresa innovadora hay trabajo innovador, hay imaginación, hay invención. Pero si yo invento algo muy bueno y ya luego nomás me dedico a cosechar las ganancias que eso me da, me convierto en un rentista. ¿Qué es lo que hacen muchas de estas plataformas? Fueron muy innovadoras, muy revolucionarias en su momento y probablemente merecían tener un ingreso alto porque inventaron cosas que nos resultaron muy útiles como el celular o la computadora o etcétera. Pero llega un momento en que ya no están inventando nada, ya nada más están viviendo de las rentas de lo que inventaron antes. Y entonces ya solo cobran unos dólares por instalar Microsoft en cada computadora nueva, o cobran unos dólares. Por ejemplo, los de Airbnb, en su momento sí fueron innovadores, perdón, los de Uber, en su momento sí fueron innovadores. Crearon una aplicación muy útil para conectar a los usuarios de servicios de transportes con personas que querían darles el transporte, incluso se brincaron algunos monopolios de algunos gremios de taxistas, etcétera, etcétera, para darle un mejor servicio al público. En algunos casos brindan más seguridad. En ciudades como la Ciudad de México, que es muy inseguro el transporte del taxi, se sentían con más seguridad o tenían más seguridad usando Uber las personas porque quedaba registrado el viaje y quién era el chofer. Pero, entonces hasta ahí fueron muy innovadores, pero una vez que la crearon, ya lo único que tienen que hacer es conseguir que más gente llegue y les pague el porcentaje por cada viaje. Ya de ser innovadores, creativos, empresarios súper innovadores, ahora son unos rentistas. Gastan un poquito en mantener y mejorar la plataforma, pero básicamente ya es cobrar rentas de lo que ya crearon. Entonces también puede haber rentismo. Por último, rápidamente, otras 3 formas de interacción en los que hay expropiación directa. Ya no un engaño de que te doy el navegador para que tú me des tu información, sino directamente robo de información ajena. Expropiación. Pero aún dentro de esas expropiaciones hay diversidad, porque puede haber una expropiación para compartir, tipo bandolerismo social, a la Hobsbawm, tipo Robin Hood. Le robo a alguien muy rico y pongo eso a disposición de todo mundo, no para enriquecerme yo, sino para que la gente tenga acceso. Entonces, bajo una película y la pongo gratis para que la gente la pueda descargar. Sí estoy expropiando, le estoy expropiando a los dueños de los derechos de la película, ya sea un estudio de Hollywood o un cineasta independiente, no sé, pero le robo, se lo expropio y lo pongo a disposición de todos. Entonces sí tiene una parte de transgredir derechos de otros, pero con un fin social, digamos. Luego hay otro tipo que expropio, pero para comerciar. Me robo la película o la descargo ilegal, la descargo sin autorización, la pongo en mi página y cobro 50 centavos por descarga o 2 centavos por descarga. Entonces ahí estoy expropiando, pero ya no para compartir, sino para negociar, para hacer un negocio. La parte de la venta no es ilegal. Tú me pagas, yo te doy la película. Lo que fue ilegal fue, o lo no autorizado, fue bajar la película sin autorización. Y por último, la que sí es expropiación para despojar: el robo de identidad, la clonación de tarjetas, ese tipo de cosas. Lo que en México acaba de ver hace unas semanas un tremendo robo en que todo el sistema de transferencias bancarias se metieron en él y se robaron más de 300 millones de dólares en unos cuantos días de diferentes cuentas bancarias, porque lograron romper los candados de seguridad del sistema bancario. Entonces ahí no es a la Robin Hood para regalarle al mundo, no es para luego hacer una compraventa, sino es directamente para robar. Bueno, entonces estos son 10 ejemplos. Hay más, por supuesto. Yo logré identificar estos y traté de teorizar cada uno en función de algunos antropólogos, algunos autores. En el artículo viene explicado, pero podríamos ordenarlas de esta manera. En el eje horizontal, hacia la izquierda, estaría compartir. El objetivo es compartir datos, códigos, saberes o beneficios económicos.
y en cambio hacia la derecha estaría el objetivo de acaparar información, datos, códigos. Pero luego en otro eje pongo si la interacción se hace con respeto a las personas y a sus derechos o si se hace violentando los derechos, la privacidad, la propiedad de otros. Entonces cada una de las 10 interacciones las podemos ubicar entre aquellas que sí respetan los derechos de otros y además tienen como propósito compartir, como podría ser la creación de bienes comunes, los dones que nos damos, o las contenidas por el prestigio en el sentido de que no le roban nada a nadie, pero ya tienen cierto interés individual de obtener prestigio, no dinero, pero sí prestigio. Luego el comercio electrónico, que tampoco viola los derechos de nadie, pero sí ya se hace con un objetivo de un beneficio de las dos partes, del que compra y del que vende, hasta acciones que sí buscan acaparar y concentrar riqueza, como el rentismo, los falsos dones, la explotación del trabajo cognitivo o la expropiación para despojar los datos y la riqueza de otro para como robo o fraude, y algunos que están en una situación más nebulosa, digamos, en que sí expropian, pero para compartir o para comercializar. Entonces, aunque sí hay ciertas dicotomías, respetar o no, hay grados en que, aunque puede haber interés económico, puede ser un interés simplemente quiero prestigio o quiero vender algo o quiero robarle a alguien o quiero compartir. Entonces, esto es como un ejercicio que tiene el propósito de mostrar de que hay mucha diversidad en este mundo digital, y que entonces no todo es bienes comunes y dones, pero tampoco todo es explotación y acaparamiento. Puede haber las dos cosas, pueden combinarse. Una cosa se puede transformar en otra. Algo que nació como bienes comunes se puede volver capitalismo cognitivo. Y así como lo hice para las interacciones, se podría hacer para analizar el trabajo. Si el trabajo es más o menos creativo, si el trabajo es más o menos explotador, si la manera en que se distribuye las ganancias es más o menos igualitaria, más o menos justa. Y entonces ahí la antropología tiene todo un campo de exploración, utilizando el arsenal teórico metodológico de la antropología, para analizar esto que pocas veces se analiza en la disciplina, pero que es cada vez más importante en nuestra vida cotidiana y en la economía contemporánea. Entonces la propuesta es eso, tratar de captar esa diversidad, pero por medio de etnografía. Esto fue un ejercicio pues, más bien muy simple, con algo de etnografía, pero también con mucho de escritorio. Pero si esto se aplica para hacer análisis antropológicos, con una etnografía seria, detallada, trabajo de campo, presencial o virtual, una mezcla de los dos, se podría comprender la diversidad de este mundo, sus diferentes tendencias, sus riesgos, sus oportunidades, sus dilemas, y entonces romper la caja negra, porque generalmente damos por supuesto que es de una manera sin investigar esa diversidad. Y por último, pensando en algunas claves también para interpretar esto, porque el otro fue muy clasificatorio, fue clasificar 10 tipos de interacciones, pero algunos temas que sería interesante estudiar. Por ejemplo, los intentos de taylorización del trabajo intelectual. El trabajo intelectual es difícil de taylorizar en el sentido de controlar, medir, estandarizar, es muy difícil. Entonces hay intentos los call centers lo hacen, pero le pongo fallidos porque me parece que es muy difícil terminar de controlar el trabajo intelectual. Nunca se logra el control absoluto del trabajo intelectual. Entonces ver las contiendas que hay para lograr controlar la subjetividad de los trabajadores por medio de nuevas tecnologías. Me parece que es interesante entender que estas tecnologías lo que han hecho es conectar nuestras mentes, y qué implicaciones tiene eso, qué riesgos tiene y qué ventajas y qué desventajas puede tener, o qué modelos, porque hay modelos más horizontales y cooperativos de conectar las mentes, y hay modelos muy autoritarios, muy poco democráticos,
incluso totalmente jerárquicos. Ver que también puede haber redes de colaboración, y esto es una oportunidad para crear el procomún, los bienes comunes, y también para discutir qué espacios deberían ser comunes. Quizá si algunas cosas se vuelven tan importantes, deberían ser ya patrimonio de la humanidad. Yo no sé si Google tiene tanta información y tan valiosa que debiera estar en manos privadas, o por lo menos no debería tener algún tipo de supervisión social o gubernamental, no para restringir la libertad de los usuarios, pero sí para restringir la concentración de información y de poder económico y político en un agente. Entonces, discutir en este mundo qué cosas deben ser privadas, qué cosas deben ser comunes. La antropología económica nos ha enseñado que la mercantilización es un proceso. No sé si conocen el texto de Igor Kopitov de La vida social de las cosas, donde habla de cómo las cosas se pueden mercantilizar o desmercantilizar y cómo la cultura influye en eso. Entonces, una discusión antropológica muy interesante sería qué cosas de este mundo de las nuevas tecnologías y de las plataformas y de internet y de las redes digitales deberían ser privadas en el sentido de que no se metiera nadie, ni Google, ni nadie, de que fueran íntimas, digamos, propiedad solo de nosotros, qué cosas deberían ser públicas, qué cosas podrían estar sujetas al mercado, qué cosas se deben vender, qué cosas no se deben vender. Ahí la antropología podría discutir mucho. Luego, analizar el trabajo gratuito de la sociedad, que es un fenómeno nuevo. Ha habido formas de trabajo gratuito de la sociedad en otras sociedades, con otras tecnologías, pero ahora es una cosa masiva, impresionantemente masiva, y de la que la sociedad no recibe nada. Quien se aprovecha del trabajo gratuito se queda con toda la riqueza y no paga impuestos y no paga salario. Entonces, ¿cómo limitar ese trabajo gratuito o cómo retribuirlo, si es posible o no? Ver el papel que juegan los nuevos medios tecnológicos. Luego, un tema interesante es el de la psicopolítica. Foucault, como ustedes conocen bien, habló de la biopolítica, el control de los cuerpos, pero algunos autores están hablando que ahora estamos en otra fase donde se trata ya no tanto de controlar los cuerpos, sino de controlar la psique, la mente, los deseos. Y este filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han habla de cómo nos hemos convertido en nuestro propio patrón, que ahora somos esclavo y esclavista nosotros mismos. Y toda esa complejidad es una nueva forma de control social que ya no es el panóptico, ya no es que alguien nos esté vigilando, sino que nosotros somos nuestros propios vigilantes. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué ventajas, qué desventajas? Porque también tiene sus ventajas. Si les dan a escoger, ¿qué prefieren? ¿Ser un esclavo en el sentido antiguo, con el látigo y grilletes? ¿Estar controlados por un panóptico que te vigila? ¿O ser tú tu propio jefe? Tiene sus desventajas ser tu propio jefe, corres muchos riesgos y a veces somos jefes más explotadores que los otros, ¿no? Pero te da mucha mayor libertad. Entonces sí implica una oportunidad, sí implica algunas ventajas, pero también tiene unos riesgos. Entonces, ¿cómo lidiar con el hecho de que ahora, con esto del emprendedurismo y del trabajo autónomo y del trabajo creativo, cómo controlar la autoexplotación, por llamarle de alguna manera? Entonces, esto del control tiene que ver también con eso. Muchas veces se dice que ahora los trabajadores se autoexplotan, pero aquí, ojo, si trabajan mucho para que gane otro, no es autoexplotación, sería una explotación autogestionada. Si se trabaja mucho para beneficio personal, sí es autoexplotación, pero si se trabaja mucho en beneficio de otro, no es autoexplotación, es explotación pura y dura de la vieja, solo que controlada por nosotros mismos. Luego también las nuevas tecnologías permiten conectar muchos sitios de trabajo, y como la etnografía multisituada podría
explicar esos procesos de trabajo donde la gente está en diferentes partes del planeta, y también analizar las batallas y las resistencias que damos contra la alienación en estas nuevas formas de trabajo. Como verán, tengo más preguntas que respuestas. No es tanto un análisis ya de cómo es este capitalismo, hay que hacerlo, más bien son una serie de provocaciones y sugerencias para salir de los análisis simplones de bueno, malo, positivo, negativo, e invitar a explorar esta diversidad con el arsenal de la antropología. Bueno, esto es lo que quería decirles, creo que ya me alargué demasiado y mejor abramos la conversación. Muchas gracias, Luis, por los temas, las orientaciones, y dejamos abierta en todo caso para las preguntas e intervenciones de todos ustedes. ¿Sí? Mi pregunta es muy simple. Hay una discusión global sobre la llamada piratería, ¿no? Hay una legislación internacional promovida por los países que producen, crean, y algunos que plantean de que esta es una forma de, por ejemplo, un hacker o la piratería de textos o de películas, qué sé yo, es una forma de democratizar los bienes que en otros casos serían muy costosos. El caso de Blockbuster, por ejemplo, que quebró ante la arremetida de la libertad de los hackers y la libertad de las películas, ponerla en la red. Mi pregunta era con respecto a este tipo de trabajo contemporáneo. Si bien se ha delimitado que digamos, el capitalismo tiene diferentes formas de acuerdo a los países y culturas, pero también esto no podría generalizar con respecto a los grupos que acceden a estos trabajos. Gente joven, de repente clase media, de repente están invitados para otros grupos. No sé si el análisis en general se ha valido de eso. Gracias. Bueno, me pareció bastante interesante la exposición sobre el análisis de la interacción. Esto no pero me quedó una duda. ¿Utópico sería otro mundo posible, o un utópico es un mundo no realizable pero que es regular, o sea, a lo que deberíamos tender? Porque creo que utopía viene hacia eso, y más bien América fue leída utópicamente, ¿no? Desde el Renacimiento, y eso nos dio una serie de elementos, ¿no? Más bien creo que la pregunta, el otro no es utópico, sino más bien tiene su lugar y existe, ¿no? Es real, o sea, no sé, ese era mi comentario. La piratería, hay un amplio debate sobre esto. Cuando yo hablo de 3 diferentes tipos de expropiación, porque podría haber usado el concepto de piratería, pero como ya está cargado de una connotación para algunos positiva, para otros negativa, preferí usar el de expropiación o uso no autorizado de material de otros, y distinguir que incluso en ella es distinto, porque me parece que es distinto el que utiliza información de otro, o un programa de otro, un bien de otro, y lo comparte con toda la sociedad, porque ahí puede tener hasta un sentido político, de decir, esta empresa es hipermillonaria. No lo estoy justificando, pero puedo entender que sí tiene una parte de violentar al otro, de afectarlo, pero también tiene una parte de beneficiar a una comunidad, diferente del que, porque en algunos estudios que han hecho algunos estudiantes sobre la piratería, encuentran que es distinto el que lo hace para compartir o para hacerse famoso, y el que lo hace para hacerse rico. Es distinto. Entonces habría que matizar. También hay piratas que, bueno, sí, se roban información, pero hay piratas que defienden con pistola algunas cosas y que llegan a matar a otros. Por ejemplo, en la lucha por espacios, por la venta de productos pirata, en algunas ciudades hay eso. Entonces hay gente que no podemos meter en la misma bolsa a todos los que hacen aquello que se llama piratería. Y algunos dicen que habría que empezar a buscar otro tipo de definiciones que no tengan esa connotación
negativa. Algunos lo que hacen es tratar de darle connotaciones positivas a la palabra piratería y otros buscar otras expresiones. Y lo que a mí me parece es que hay que analizar como un solo mercado el llamado pirata y el otro, porque si nos ponemos a ver la creación de iTunes por Apple, en cierta forma el resultado de la piratería. Los enemigos de la piratería dicen es que es competencia desleal porque como no tienen estos gastos pueden vender muy barato. Pero también los enemigos del copyright dicen es que ustedes están vendiendo muy caro, están vendiendo un disco o una descarga que no les cuesta nada o les cuesta un centavo de dólar, lo hacen millones de veces y cobran $15. ¿Cuánto costaba antes de iTunes un disco compacto? $10, $15, 20 según el caso, 8, que era, dado el valor material del disco, era de unos centavos. El valor intelectual de toda la acción, bueno, eso sí, requería un trabajo, requería creatividad, pero eran precios exagerados porque no se necesitó tanta creatividad para vender 20 millones de copias. Entonces, si consideramos que si sacáramos una especie de promedio del precio del producto no pirata con el precio del producto pirata, nos daría el precio iTunes, un poco en ese sentido. Porque así como es irreal que sea gratuito algo, porque sí costó trabajo, también es irreal que cueste demasiado caro. Entonces, un precio más realista sería ese que te permite descargarlo de manera barata. El caso de los libros o de las revistas científicas. Antes costaba $20 una revista en papel. Ahora un artículo electrónico vale $15 o $20. ¿Cómo? Si antes toda la revista con 15 artículos me costaba 20, ¿por qué ahora que ya ni siquiera le metes papel la cobras a tanto? Evidentemente ahí hay un precio de monopolio. Entonces, la piratería podemos verlo sin pretender justificarla como una reacción social frente a precios abusivos de monopolio que en algunos casos están obligando a que las empresas vendan más baratas las cosas. O Netflix, ¿cuánto cuesta Netflix? Aquí en México cuesta 100 pesos, que son como $5 al mes. No sé aquí cuánto cuesta la suscripción más barata. Es un precio más o menos razonable, porque el cable, la televisión de cable, para poder ver muchas películas costaba $30 al mes. Entonces esto es mucho más razonable. Entonces es una cosa intermedia entre la piratería que me los da gratis y esto que sí es legal pero no me cobra tanto. Entonces podríamos ver, sí, no sé si como una fuerza democratizadora, pero sí como una fuerza que está rompiendo los precios de monopolio. Eso no hace ética la piratería, pero tampoco ética es la piratería como el precio de monopolio. Entonces, una visión optimista sería la confrontación de la piratería con el precio de monopolio, baja los precios. Entonces, si no existiera la piratería, a lo mejor no existiría ni Netflix ni iTunes y tendríamos que seguir pagando mucho más por esos servicios si los queremos tener legalmente. La segunda pregunta, como no me puse los lentes, pues no la veo, era sobre quién accede. Es interesante la pregunta porque creo que aquí podemos encontrar varios círculos concéntricos. En el caso de los sectores mejor pagados de la economía del conocimiento, quienes acceden son personas con alta calificación, con una capacitación técnica muy notable o con otro tipo de calificaciones y que ganan muy bien. O sea, pienso, un ingeniero de Google gana muy bien, un ingeniero de Microsoft gana muy bien, pero son círculos concéntricos y entre más te alejas del centro, el trabajo se va haciendo más precario. Entonces también es diverso eso.
están los trabajadores creativos, altamente calificados, que tienen empleos maravillosos porque son divertidos, les pagan bien, tienen buenas prestaciones, muy bien ganan algunos, pero luego están trabajadores medio pagados, más precarios, y luego están trabajadores ya en situaciones muy malas. Entonces creo que se puede ver, y ahí es útil el enfoque de Eric Wolf y de Sidney Mintz, que lo que analizaban era un sistema global o mundial de producción, y en ese sistema mundial participaban desde los esclavos negros, que tenían la peor parte, y luego participaban los empresarios en las industrias azucareras, y luego los comerciantes y los piratas de barco, que también participaban en ese comercio triangular, y los fabricantes de ropa en Inglaterra y los dueños de esas fábricas. Entonces no todos son iguales. En ese comercio triangular que había entre África, América y Europa, había diferentes grados de inserción, de inclusión, de precariedad, de explotación. Entonces igual aquí hay diferentes niveles de inclusión y diferentes condiciones de trabajo. Algunas son envidiables y otras son francamente inhumanas, ¿no? Entonces creo que habría que ver eso, no podemos generalizar ahí. También habría que ver que son varios eslabones de la cadena y algunos están mejor que otros. Entonces ahí también depende, si solo vemos un eslabón de la cadena, si vemos los trabajadores de Apple, pero los diseñadores, pues es el trabajo más maravilloso del mundo, ¿no? Trabajan creo que demasiadas horas, pero es un trabajo muy bien pagado y muy interesante. Pero si vemos el trabajo infantil en proveedores de fábricas chinas de Apple, es un trabajo casi esclavo. Entonces hay que ver toda la cadena, no solo los sectores más precarios, no solo los intermedios, no solo los de arriba. Hay que analizar toda la cadena, y ahí la antropología también ha hecho estudios interesantes. En cuanto a la pregunta del compañero sobre la cuestión utópica, sí, bueno, habría que definir qué entendíamos por utópico. Yo ahí me refería al hecho de que al explorar la diversidad, la antropología está afirmando que existen diferentes mundos. Entonces, al ir a estudiar a los Huaqiut, o al ir a estudiar el Kula, Malinowski estaba diciendo, o Marcel Mauss estaba diciendo, no todo debe ser egoísmo, no todo debe ser, en su ensayo sobre los dones, no todo debe ser cálculo interesado, puede haber reciprocidad en nuestra sociedad. O sea, se iba a estudiar otra cultura para argumentar en favor de una política social de cierto tipo, de acuerdo. Entonces, al ir a estudiar a las comunidades indígenas en América Latina, a veces también hay una estrategia utópica ahí en el sentido de decir, no tenemos por qué ser tan extractivistas, hay pueblos que trabajan de una manera más colaborativa, hay valores diferentes al consumismo, hay relaciones de convivencia, hay valores relacionales y no solo valores monetarios. Entonces tiene un contenido utópico ese tipo de antropología. Yo me refería que a la hora de estudiar el capitalismo, como que nos cerramos esa perspectiva utópica, como capitalismo lo asociamos a malo, explotador, negativo, no hay dimensión utópica. La utopía solo puede estar fuera del capitalismo. Y yo lo que digo es, si puede haber diferentes tipos de capitalismo, podemos introducir la dimensión utópica en el análisis del capitalismo. Yo la veía hoy en Boyer, que decía, podemos ser como Estados Unidos, donde la desigualdad es cada vez mayor, o podemos ser como Noruega, donde la desigualdad es menor. No es el comunismo, no es una utopía fuera del capitalismo, es una utopía dentro del capitalismo, pero que es mejor que la otra opción, ¿no? Entonces, en ese sentido introducía lo utópico. Claro, podemos pensar lo utópico como lo no realizable, como lo diferente, pero a veces pensar en cosas que son totalmente irrealizables permiten cambiar el presente. No sé si recuerdan el texto de Baudelaire de lo ideal y lo material. Él dice que toda relación social, en la mente, en lo simbólico, en la parte ideal, en la parte de las ideas, está acompañada de otras relaciones, de un anillo de relaciones posibles. Entonces,
una esposa que a lo mejor tiene una relación mala con el esposo, que no la trata bien, se imagina otra cosa posible, se imagina que ella está con Brad Pitt. Bueno, eso es irrealizable, es utópico en ese sentido de irrealizable, pero el darse permiso de imaginar eso incide sobre la relación con ese marido y puede hacer que exija diferente. O a lo mejor va a ver a una vecina y ve que la vecina tiene una relación más equitativa con su marido, que su marido no es violento, que su marido... Es utópico para ella quitarle a la vecina al marido, ¿no? Pero el ver algo distinto puede hacer pensar, lo mío también puede ser distinto. Entonces, esa capacidad de imaginar otras cosas o de pensar que las cosas pueden ser diferentes actúa sobre la relación. Si no tuviéramos esa imaginación, simplemente nos plegaríamos a la realidad tal cual es. El saber que existen otros mundos posibles, aunque no los vayamos a realizar tal cual, nos permite una utopía real. Como dice Eric Olin Wright, que habla de utopía real, transformar cosas que sí están a nuestro alcance. Entonces creo que no hay un abismo absoluto entre la utopía irrealizable y la utopía realizable. Nos permite tratar de ensayar o explorar con la imaginación cosas totalmente distintas, nos permite transformar, aunque sea poquito, o intentar transformar poquito nuestro mundo que sí está al alcance, ¿no? Algunos autores como Hardy y Negri han sido bastante entusiastas con esta categoría del trabajo inmaterial, ¿no? Que podrían agruparse, que podrían entrar, abarcar algunas de las categorías que usted ha puesto, ¿no? ¿Qué tanto, bueno, al punto de que lo considera como un potencial para la emancipación social o incluso de construcción del común y por lo tanto de un nuevo comunismo, ¿no? En ese sentido incluso lo plantean, ¿no? ¿Qué tanto podríamos, a partir de sus estudios, de lo que ha podido seguir, señalar eso? O quizás también, o en todo caso, ¿qué posibilidades de construcción de sociedades más igualitarias habría a partir de todo esto, ¿no? El trabajo colaborativo, las redes P2P, o incluso ahora toda esta cuestión de las criptodivisas y las cadenas de bloques, ¿no? No sé, incluso ahí hay una visión hasta utópica que no se podría calificar necesariamente de anticapitalista, ¿no? Incluso los llamados anarcocapitalistas reivindican como una revolución que se está generando con todo el tema de las criptodivisas. La segunda pregunta, se ha hablado bastante, por ejemplo, desde la sociología del trabajo, ¿no? Del Fordismo y del post-Fordismo, ¿no? Estas formas entrarían dentro del post-Fordismo. El Fordismo encontró sus límites, fue una forma de organizar pues, la producción capitalista que en un momento alcanzó un máximo nivel de producción, etc., ¿no? Pero a partir de cierto momento encuentra sus límites y comienza toda esta nueva etapa, ¿no? Bueno, que serán llamados, podríamos hablar de límites también a estas nuevas características de la producción, del trabajo, de la organización, o sea, hasta qué punto el mismo capitalismo puede soportar tanta flexibilidad, etcétera, ¿no? Gracias. Usted habló, mencionó sobre el patrimonio de la unidad, o sea, a lo que se refería a la información, porque cuando uno habla sobre patrimonio, yo me imagino algo más tangible, ¿no? Pero, está el material y inmaterial. Claro, sí, pero claro, hay material y material. Pero cuando usted habla sobre este punto, no habla acerca de la información que se está manejando. Esa es la pregunta. Gracias por esta exposición, porque de alguna otra manera nos ayuda a reflexionar sobre nuestro mundo presente y qué es lo que debemos hacer como antropólogos. Algo que me llamaba la atención es cuando señalas el capitalismo y la diversidad. El discurso antropológico, hablar de la diversidad cultural, un poco de esto está vinculado. Entonces, si hablamos de un capitalismo
de muchos capitalismos, una diversidad. Es casi paralelo de hablar también, que ya lo señalaron, de la democracia, que no hay una democracia sino muchas democracias. Y esto paralelamente, si hablamos en la etnografía multisituada, es como hablar de una identidad múltiple de un individuo. Y por tanto, ¿qué hemos hecho? Hemos deconstruido, hemos diversificado, hemos dado sin límites, una generalización. ¿No cree que es eso un peligro? Cuando se hay aspiraciones, si hablamos de utopía como aspiración, entonces me imagino que también democracias tenemos que apuntar una posible, adecuada, pero si generamos una democracia diversidad, entonces confórmate con lo que más o menos puedes aproximarte, ya no aspires a lo que puede ser esta democracia real, representativa, en fin. Entonces, ¿no cree que esto es un peligro? Y habría que pensar, si bien es cierto, hay diversidad, ¿de acuerdo? Pero dentro de esa diversidad también encontramos que hay aspectos predominantes, que algo va a definir. Es cierto, el capitalismo inglés, francés, nunca fue unitario, ¿verdad? Mientras el medio rural inglés seguía todavía estos dones, seguía todavía estos aspectos folclóricos, cuando la ciudad estaba en emergencia de otro tipo de relación productiva, y todavía seguramente hoy hay. Así como en el mundo andino todavía hoy tenemos con esa fuerza de rendir culto a las montañas sagradas, a sus divinidades, también en Europa siguen hablando hoy en día, ¿verdad? De los montes mediterráneos. Entonces no se ha perdido por completo. Entonces hay estas diversidades, pero esto no nos estaría distrayendo de entender aspectos principales que definen como rasgos fundamentales de una sociedad. Complejas algunas de las preguntas, no creo que tengamos tiempo para profundizar. En el tema de lo de Jardín Negri, creo que no hay que confundir la potencialidad de estas nuevas realidades con su realización. No sé si recuerdan que Marshall Salis dice que las cosas pueden tener diferentes usos en diferentes culturas, y que una máquina de coser Singer puede servir como trofeo afuera de la choza de un jefe africano, dice. Se puede usar para una cosa distinta de para la que fue pensado, o puede tener diferentes usos. Entonces, una cosa es que la colaboración en red o estas nuevas tecnologías tengan el potencial para trabajo colaborativo, para formas comunales, y otra cosa es que automáticamente las produzcan, porque además no tienen solo esa potencialidad, también tienen potencialidad de convertirse en dispositivos de control del otro. Entonces el celular, incluso en la familia, en la pareja, puede servir para mandar un mensaje amoroso, o puede servir a la pareja celosa para controlarlo. Entonces tiene las dos potencialidades y muchas otras. Entonces creo que no hay que confundir nuestros deseos con la realidad. Tiene potencialidades para muchas cosas, sí, pero no las va a producir automáticamente. Entonces a mí sí me parece muy ingenua muchos planteamientos de estos cibercomunistas y ciberanarquistas y anarcocapitalistas que piensan que basta con estas tecnologías y con que las usemos para que se produzca un mundo maravilloso automáticamente. Hay que luchar por él. Un artículo que escribí en la revista Alteridades junto con una trabajadora de una de estas empresas en España, analizábamos que el trabajo colaborativo se da, pero bajo ciertas circunstancias, y hay que trabajar por él. Hay que construir una cultura, hay que tomar una serie de medidas. No se da solito. Entonces, que potencialidades las hay, pero en diferentes direcciones. Entonces depende no tanto de la tecnología en sí, sino de cómo la utilicemos, quién la utilice, con qué propósito, desde qué perspectiva. No es algo totalmente automático.
En cuanto al tema del fordismo y posfordismo, no, me parece que esto ya va más allá del posfordismo, porque el posfordismo era un fordismo un poquito atemperado. El trabajador fordista hacía una sola operación, el posfordista hacía 4, pero no era un trabajo creativo, no era un trabajo autónomo, simplemente un poquito más flexible. Era un fordismo flexibilizado y con posibilidad de opinar en los círculos de calidad, en el caso del toyotismo. Sí lo mejoraba un poquito, pero no cambiaba la esencia de la fragmentación del trabajo que caracteriza al taylorismo, al fordismo, etcétera, etcétera. En cambio ahora se habla de que es otro modo de producción, otra forma, no modo de producción, otra forma de producción, otro modelo productivo. Hay algunos que hablan de googlismo, que consistiría en un sistema productivo en donde el trabajador tiene mucha autonomía y coopera con otros para hacer un trabajo innovador. Lo que pasa es que el fordismo no sirve para cierto tipo de trabajo. Cuando se trata de producir tornillos o coches podría servir o sirvió, pero si lo que queremos es trabajo creativo, no podemos obtener trabajo creativo, imaginativo, con métodos autoritarios y aburridos. Pongan a un pintor a trabajar en una cadena de montaje, díganle a Picasso, pues tienes que hacer 100 cuadros hoy. Pues había cuadros muy regulares, si tuviera que ser 100 en un día. Entonces, si queremos trabajo creativo, tenemos que recurrir a otros métodos. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Querían trabajo innovador, entonces copiaron a los artistas y a las universidades. ¿Cómo se producen ideas en las universidades? Dejando a los profesores libres, dejándolos que investiguen lo que quieran, dejando que hagan sus locuras, y algunos de ellos descubren cosas maravillosas y hacen cosas maravillosas. Algunos a lo mejor no hacen nada, pero en general se producen mucho más cosas interesantes por medio de métodos del arte o métodos de la investigación científica. Entonces, cuando yo veía algunos libros que analizaban cómo era Google, decían, pues es un lugar en California que tiene muchos edificios muy bonitos, y hay restaurante italiano, y restaurante de comida china y comida japonesa, y hay campos deportivos y la gente anda en pantalón corto y camisetas y mangas y feliz, y andan en patineta, y aparte no los controla nadie, sino solo es supervisión de pares. Yo dije, pues no están describiendo nada nuevo, están describiendo un campus universitario de una universidad que tiene recursos. Entonces, eso que nos venden como un nuevo modelo productivo, en realidad es el modelo productivo que hemos usado en las universidades desde hace siglos, porque eso sirve para producir ideas.